Cuando nosotros generamos contenido, seguramente tengamos un checklist de cosas que tenga que tener un contenido, por ejemplo, pues que tenga imágenes, que tenga listas, que tenga encabezados, que tenga negritas, que tenga X cosas. El problema del día de hoy, y ya antiguamente, es que muchas veces cuando al redactor le decíamos, mira, inclúyeme negritas, a veces las ponía, a veces no las ponía, a veces las ponía mal, etcétera. Y eso mismo nos está pasando con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un comportamiento como el humano. Primero genera y después debería leer y después volvería a agregar esas negritas. La inteligencia directamente genera. Y como genera, es muy posible que las negritas también o no las ponga o las ponga mal. Y pasan cosas como esta, ¿vale? Esto es un contenido generado por la 3.5 de ejemplo. Y bueno, este está en negrita porque lo he puesto yo. Pero ya vemos que no ha agregado ni una. Pese a que al prompt le indicamos que sí que lo debe incluir. Entonces, tenemos un contenido que está generando encabezados, listas y otra serie de cosas más, pero no está generando las negritas. Las negritas, hay gente que dice que ayuda al SEO, hay gente que dice que no. Yo no sé cuantificar cuánto ayudan a poner una negrita a un contenido, ¿vale? Pero sí sabemos una cosa, que gracias a las negritas los usuarios tienen una mejor experiencia de usuario. ¿Por qué? Ayudamos a la navegación, a la legibilidad, a memorizar, a darle énfasis y sobre todo al tema de memoria, porque memorizamos mejor aquello que destaca más, ¿vale? Y eso es lo que me importa, la experiencia de usuario. Entonces, ¿qué solución tenemos ahora para este problema? Pues hacer lo que nos falta, lo que haría un redactor, que es generar, leer y añadir. En este caso, nosotros tenemos el contenido, que nosotros aquí lo copiaríamos entero, nos vamos a ChatGPT, ¿vale? Que esto hay otra forma de hacerlo, pero esto es la forma manual. Y puedo decirle, mira, quiero ayudar al usuario en su comprensión lectora de un artículo. ¿Podría generar una lista de frases o palabras, entidades que deberían ir en negrita? Y aquí le pongo todo el texto, ¿vale? Esto es todo el contenido. Y aquí me genera esto. Yo todo esto lo copio, ¿vale? Estos son cosas que deberían ir en negrita. Entonces, nosotros ahora lo que hacemos es entrar en el editor. Aquí a la derecha hay un bloque que puede utilizar palabras. Ahí agregamos toda la lista de términos o frases que hemos extraído, en este caso de ChatGPT. ¿Vale? Sería todo esto. Le damos al botón de utilizar y este sería el resultado de esa lista. ¿Vale? Vemos como perfectamente ha incluido pues, las negritas. Y obviamente si mejoramos mejor el prompt, pues mejor, lo va a hacer mucho mejor. El prompt que has puesto es un ejemplo. De hecho, ya vemos que aquí constantemente repite HTTPS. Entonces, si sabemos que un término se repite mucho a lo largo del contenido, quizás sería mejor retirarlo de ese bloque de aquí, pues para que no lo agregue y nosotros manualmente simplemente pues lo agregamos pues en el primer párrafo, en el segundo, donde nosotros veamos, y al resto dejarlo normal, porque no tiene sentido agregar constantemente negrita a esa palabra. Vamos a omitir que los colores no son los más acertados, pero ya vemos como que existe bastante diferencia, ¿vale? De esta forma es muy fácil que de una forma navegacional entendamos perfectamente de qué estaba hablando este contenido y en este nos está obligando a leerlo. Y para eso son las negritas. Entonces, la gente que quiera tener este plugin lo puede tener. Hace una semana regalé un collab, voy a regalar más para cosas que os puedan ir ayudando en vuestro día a día. En este caso este lo iba a regalar, pero ha surgido un imprevisto de que un amigo le han robado allí en Venezuela su medio de transporte, es el único que tenía. Sabéis que allí las cosas están muy caras y obviamente pues al no tener medio de transporte está bastante afectado. En este caso me gustaría ayudarle y es que cada uno de nosotros que compre este plugin, ese euro que yo creo que actualmente cualquier persona se lo podría casi, independiente del país que sea, se lo podría permitir, pues con ese euro vamos a ir ayudando a este chico a que su día a día sea más llevadero y que próximamente pues se pueda comprar su medio de transporte que tanta falta le hace. Así que nada, larga vida, chao chao.